cuando estamos enfermos, cuando las finanzas están quebradas, cuando hay problemas que realmente no podemos entender el por qué nos llega. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el primer paso que nosotros damos? ¿Con qué urgencia queremos resolver los problemas a nuestra manera? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Es el Señor nuestra prioridad para poder conversar en lo que nos pasa, para que Él nos arregle lo que está sucediendo? ¿O preferimos tomar otras decisiones? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos frente a la pérdida de un trabajo? Frente a un trabajo que no nos gusta, que nos disgusta, que nos pagan poco, pero nos hacen trabajar mucho. Frente a las necesidades íntimas de nuestra familia. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? ¿Qué hacemos en nuestras vidas? ¿Cuál es nuestra primera impresión que tenemos de nuestros corazones, de nuestras mentes para decir, esto hay que solucionar? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Así que, amados hermanos, en esta mañana yo tengo en mi subtítulo de la Biblia, que me voy a referir en esta mañana en Hebreos capítulo 12. Voy a arrancar con esta porción bíblica y tengo en mi Biblia, y todos tenemos en nuestras Biblias, un subtítulo que dice, puestos los ojos en Jesús. Qué precioso subtítulo que tenemos, hermano. Puestos sus ojos en Jesús. La palabra del Señor nos está diciendo, puestos sus ojos en Jesús. Escuchamos a nuestra hermana Natalia, ¿no es cierto? Que realmente me tocó a mí una vez más. El agradecer por todo lo que el Señor nos da. Amén. Eso significa que nuestros ojos están en Jesús. Agradecer por esos mínimos detalles. Y sí, hermano, qué bueno que oremos todas las mañanas nosotros cuando estamos en la ducha. Gracias por el agua caliente. Gracias por el jabón, el shampoo, lo que tú perfumas nuestros cuerpos. Claro, hermanos, eso significa estar conectados con Dios. Eso significa estar puestos nuestros ojos en Jesús. Nosotros no estamos divagando. Desde el momento en que nosotros, hermanos, nos levantemos de nuestro descanso, estemos concentrados en Jesús, estemos poniendo nuestra mirada en Jesús. Nos dice el apóstol San Pablo, entonces, en el primer versículo del capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia con la carrera que tenemos por delante. El apóstol San Pablo nos está dando una enseñanza, un preámbulo a lo que quiere decirnos. ¿Qué significa eso de poner los ojos en Jesús? Pero para ello dice, estemos preocupados de cómo están nuestras vidas. Dice, recordemos que toda la gente que nos miran son testigos de nuestras vidas. Ellos nos están mirando. En verdad, hermanos, nos están mirando a los jóvenes en las escuelas, en los colegios. Nos están mirando en nuestros trabajos. Lo que es más, nos están mirando en el seno de la familia, nuestros cónyuges, nuestros hijos, hermanos. Y dice la palabra del Señor que ellos son nuestros testigos. ¿Testigos de qué? Para poder decirnos cuál es nuestro comportamiento, cómo estamos. Y el apóstol San Pablo nos avisora, nos describe, nos anticipa en hacernos comprender, dice, despojándonos de nuestro pecado, despojándonos de todas las cosas malas. Porque claro, hermanos, si nosotros no estamos despojados, no hemos puesto aparte nuestro pecado, no tenemos esa comunión con el Señor que el Señor quiere con nosotros, hermanos. Entonces nuestros ojos no están mirando a Jesucristo, están mirando a otras cosas, nuestros pensamientos están divagando en otras situaciones. Pero cuando hay una conexión profunda en nuestras vidas, estamos en una comunión íntima con el Señor. Por eso el apóstol San Pablo me dice, despójate de tu pecado, Marco. Despojémonos de nuestro pecado, para que entonces con la libertad íntima que tenemos, consideremos la situación en la que nos encontramos para poder estar direccionados en los caminos que tiene el Señor. Dice que corramos la carrera, que recordemos, hermanos, que somos nosotros aves de paso, que nuestra vida es temporal, nuestra vida aquí en la tierra no es eterna. Tantas veces que les he dicho a ustedes, hermanos, cómo ha corrido los años de nuestras vidas, hermanos. Cuando usted mira su edad y se acuerda cuando tenía 5, 10, 15, 20 años y dice, wow, cómo está mi vida, cómo ha pasado tan rápido. Y ve crecer a sus hijos y ve crecer a sus nietos. Y se admira realmente de cómo está la situación. Los tiempos vuelan, hermanos. Estamos ya timbrando, llegando a la mitad del año, hermanos. Parece que ayer estuvimos en el hotel celebrando Navidad, pero ahora ya estamos ya casi a
mediados de año. Por eso el apóstol San Pablo nos anima a entender la carrera que nosotros tenemos que andar sin el pecado, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Entonces solicite el apóstol San Pablo que tengamos paciencia en todas las circunstancias de la vida diaria que nosotros tenemos. ¿Cómo está su paciencia, hermanos? ¿Cómo está su paciencia diaria? ¿Cómo está mi paciencia? ¿Tenemos la suficiente quietud, hermanos, como para reconocer que sí vivimos una vida llena de paciencia? Los testigos que nos están mirando alrededor, en el seno de nuestra familia, en nuestros trabajos, etcétera, nos están viendo que somos hombres y mujeres pacientes. Qué difícil, hermanos, realmente poder manejar la paciencia en nuestras vidas. Y cuando veamos una persona que es paciente, que es mansa, que tiene una boca dulce para expresar palabras constructivas y no destructivas, ¿cómo nos agrada a nosotros ver esa paciencia, ese amor de las personas? Es maravilloso, hermanos. Entonces, nos está llamando el Señor a través del apóstol San Pablo. Sé paciente en las cosas que tienes que desarrollar. ¿Cuánta paciencia tenemos diariamente en el desarrollo de nuestra vida cotidiana? ¿Cuán pacientes somos entre cónyuges? ¿Cuán pacientes somos como padres para criar a nuestros hijos? ¿Cuán pacientes son los hijos para esperar de sus padres lo que ellos anhelan? Miren ustedes, es una coordinación total que el apóstol San Pablo nos está invitando. ¿Para qué? Les voy a decir para qué, hermanos. En el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando nosotros ya hemos lavado nuestros corazones, nuestras mentes, y estamos seguros que los testigos que están rodeándonos están teniendo un buen concepto de nuestras vidas, es el momento que nos enfocamos totalmente en las cosas del Señor. Se puestos los ojos en Jesús. Con qué urgencia nosotros, cuando estamos enfermos, en vez de clamar al Señor, corremos al médico. Con qué urgencia nosotros corremos a encontrar una solución cuando nuestras finanzas están quebradas, o están malas, o no están adecuadas. ¿A dónde vamos? ¿Con qué velocidad nosotros vamos a buscar un refugio, un consejo fuera de los brazos del Señor cuando hay conflictos serios dentro de nuestra familia? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Estamos realmente poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe? ¿Por qué, hermanos? Porque la fe que usted mantiene en su vida, en su corazón, es puesta por el Señor, para que desarrollemos nuestras vidas conforme a lo que Él quiere. Él es el autor de nuestras vidas. Él nos ha dado la vida. Él dio la vida por nosotros. Nosotros le debemos todo al Señor. En la cruz del Calvario le entregó todo, hermanos. Nos dio la esperanza, la vida. Le debemos a Él todo. Y por esa razón, entonces, nosotros debemos ser recíprocos con las cosas que quiere el Señor de nosotros, hermanos. Así que cuando siempre estamos nosotros, hermanos, en algún sufrimiento, en algún dolor, en alguna necesidad, cualquiera que sea, pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de nuestra vida. Cuando vamos a tomar las decisiones pequeñas o grandes que nosotros tenemos que tomarlo, consultemos al Señor, hermanos. Eso significa darle la prioridad al Señor donde quiera que nos movamos, hermanos. Siempre pensemos en consultarle al Señor. ¿Podremos hacer esto? ¿Debemos hacer esto? Yo sé que el Señor nunca nos va a negar o no nos llega. O cuando nos llega es porque sabe que lo que vamos a hacer no es lo correcto. Pero tenemos que mantenernos siempre en esa comunicación profunda con el Señor, conversándole al Señor lo que vamos a realizar. Por pequeña o grande que sea la decisión que vamos a tomar, es importante consultarle al Señor, hermanos. Es importante conversar con Él. Señor, hay esa situación, ¿qué hago? En vez de correr a buscar otra solución a nuestra manera, consultemos al Señor, porque nos está haciendo la palabra, mirando, puestos los ojos
en el autor y consumador de nuestra vida. ¿Quién nos podría dar la mejor solución a nuestros problemas, hermanos? Que no sea el Señor. Pero a veces cometemos errores tan graves, hermanos, que empezamos a tomar decisiones sin consultar al Señor. Lo hacemos a la brevedad posible para obtener lo que nosotros deseamos. Y a la postre, hermanos, hay un fracaso. Y hay decisiones, hermanos, muy severas de nuestras vidas, que después, en serio, todo lo que hacemos se hace en cenizas, hermanos. Cuando no hay la consulta al Señor. Cuando no hemos puesto nuestros ojos en el Señor. Todo se mueve a través de la gracia, de la misericordia del Señor. Porque sabemos muy bien lo que nos dice el Señor. Sin mí, nada podéis hacer. Pero cuando nos salimos de ese esquema, hermanos, vamos nosotros al abismo. Acostumbrémonos entonces, hermanos, después de escuchar este mensaje, renovemos nuestro espíritu, nuestra conciencia. Hay que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestras vidas. Hay que hablar con Él. Hay que dejarle que Él nos solucione nuestros problemas, hermanos. ¿Cuántas veces yo y ustedes, todos, hemos caminado de una forma tan acelerada para solucionar nuestros problemas? ¿Nos ha ido bien? No, un desastre, hermanos. Pero cuando nosotros decidimos que voy a esperar en el Señor, voy a ver qué es lo que dice el Señor. Nosotros queremos solucionar cualquier situación ese mismo día. ¿Y quién no quiere eso? Yo también quiero eso. ¿Pero es lo correcto ante el Señor? No. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un proceso en las cosas del Señor, hermanos. En ese proceso, para alcanzar lo que nosotros deseamos, el Señor siempre nos va a enseñar algo. Nunca el Señor deja de enseñarnos, por eso es la palabra del Señor, que la obra que Él empezó en nosotros, Él la que la perfeccionará. Usted y yo, nosotros no somos los mismos de años atrás cuando le conocemos al Señor. No podemos entender, por supuesto, pero el Señor está trabajando de una forma tan maravillosa diariamente que llega un momento en que usted se autoanaliza lo que está su vida y dice, en verdad, ¿cómo he crecido espiritualmente? Y es una alegría que usted siente porque no es el mismo de ayer. Por ejemplo, ya no quiere hacer lo que se hacía ayer, que le confundía al Señor, que le ofendía al Señor, que pecaba. Eso significa una madurez en usted, está en el proceso de santificación, porque está conectado con el Señor. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos mejores que ayer, hoy día, y mañana mejores que hoy. Porque Dios está modelando nuestras vidas. Nosotros, hermanos amados, no vamos a ir al cielo haciendo lo que nosotros queremos. No, hermanos. La semana anterior, recuerden sobre la aplica sobre el rapto. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos listos, preparados? ¿Estamos con nuestros ojos puestos en Jesús? ¿Cómo nos encontramos? Él quiere de veras darnos lo que nosotros necesitamos. Pero en estos tiempos difíciles, hermanos, espiritualmente hablando, esforcémonos corriendo esa carrera que nos dice el apóstol San Pablo, para confirmar lo que él nos habla en la epístola de Timoteo, cuando él ya sentía la muerte, que pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo me gusta ese pasaje bíblico, mis hermanos? Sentía la muerte que le venía al apóstol San Pablo. Sentía que ya se iba de este mundo, pero tenía toda la elegancia, toda la firmeza de poder decir, he peleado la buena batalla. Porque nuestra pelea es buena, hermanos, no es mala. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando nosotros ya estamos, hermanos, en ciertos años, empezamos a sentir eso. Señor, como que mi carrera ya se está acabando. Pero gracias, Señor, que me dice la fortaleza para pelear la buena batalla. Amén. Usted y yo estamos peleando la buena batalla, hermanos, porque cada día trae su propio afán, porque cada día es una lucha, hermanos. El levantarse, alistarse para el trabajo. Muchos de ustedes sé que se levantan 4:30, 5 de la mañana para ir a sus labores. Y muchos de ustedes en sus casas tienen solamente un vehículo que tienen que compartir y a veces el cónyuge que tiene que esperar 1 hora, 1:30, sea en la entrada o en la salida. No es fácil. Eso significa pelear la buena batalla, hermanos. Y decir adelante, como decía nuevamente nuestra hermana Natalia, sin quejarnos,
pero se hace, y hacen eso ustedes. ¿Por qué? Porque saben que su mirada está puesta en Jesucristo. Y no están ustedes aborreciendo o quejándose. Están en esa batalla diaria que es la vida. Pero que nosotros tenemos como hijos de Dios esperanza. ¿Qué esperanza, hermanos? La salvación eterna. Esta vida es temporal. Esta vida es efímera. Esta vida se acaba. Nada de lo que tenemos llevaremos, hermanos. Nada. Y cuando estamos pensando en ese contexto, podemos vivir una vida más fácil, más emocionante, porque no estamos comprometidos a querer con las cosas materiales con lo mismo, y nunca estamos satisfechos. Pero cuando nos conformamos, como dice el apóstol San Pablo, con nuestro abrigo, con nuestra comida, con nuestro techo, somos felices, hermano, ¿no es cierto? Amén. Cuando no hay tanto afán por esta vida, cuando no hay tanto deseo de alcanzar las cosas materiales inalcanzables, no nos hace felices, hermanos. Pero sí nos hace felices para poder agradecer a Dios con lo que tenemos, con lo que somos, con ese cheque que nos da el Señor, con ese dinero que hace la provisión, con ese plato de comida que pone en nuestras mesas. La comemos en paz, tranquilas, ¿no es cierto? La gente que tiene mucho dinero, quizás con tantos banquetes, tendrán que comer cosas amargas, como dicen proverbios, ¿no es cierto? Pero usted y yo, hermanos, somos agradecidos con ese pedazo de pan y pedazo de arepa que el Señor ha puesto en nuestras mesas. Amén, hermanos. Amén. Porque conocemos al Señor, porque están nuestros ojos puestos en Él. La palabra del Señor continúa y dice en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que miremos esto, hermanos. El apóstol San Pablo empieza enseñándonos de que tenemos que despojarnos del pecado, porque tenemos testigos que nos ven. En segundo lugar, el apóstol San Pablo nos está hablando de que tenemos que tener la mirada en Jesucristo, que acabamos de entender. Luego, en tercer lugar, el apóstol San Pablo describe y nos habla de la corrección que el Señor nos da. Dice que el padre, cuando ama a su hijo, ¿qué hace? Disciplina. ¿Cuántas veces, hermanos amados, nosotros nos hemos sentido disciplinados con el Señor? Y los que queremos entender en el Espíritu Santo, aceptamos la reprensión y la disciplina y le decimos, Señor, gracias por lo que me estás disciplinando. La postura del cristiano tiene que ser esa, entender de que la corrección que el Señor ha enviado a nuestras vidas tiene que ser bien acogida y decir, gracias, Señor, porque yo reconozco, escuche bien esto, porque yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, y me lo merezco lo que está pasando ahora. Eso significa estar en el Espíritu de Dios, porque estamos en un reconocimiento total, hermanos, de que hemos pecado. ¿No lo hizo eso David, hermanos? Después de que pecó con semejantes pecados, yo diría, reconoció su pecado y le llevó a escribir el Salmo 51, reconociendo su pecado. Porque no puede haber cosa más fatal en un cristiano que después de haber pecado y que el Señor le manda la reprensión, rechazar al Señor. Dejar las cosas de Dios. No aceptar que esa reprensión es positiva, es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Amén. Y las cosas que hemos hecho negativas está al frente del Señor y Él quiere corregirnos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Cómo usted corrige a sus hijos? Usted no los corrige a sus hijos porque les desprecia, no les quiere. Usted les corrige porque les ama, porque les quiere, para que mañana otro día no sean hijos llenos de desastre, ¿no es cierto? Entonces ahora ustedes están corrigiendo a sus hijos. Ahora están guiándoles. Entonces el Señor hace lo mismo con nosotros. Nos ve cosas desagradables, nos cosas malas, nos ve cosas que no conviene y nos reprende. Porque hay ocasiones, hermanos, que no nos damos cuenta. Eso es importante entender esta mañana, hermanos. Escúcheme bien. Hay ocasiones que nosotros estamos haciendo lo mismo, y que, hermanos, no nos damos cuenta que eso no agrada al Señor. Después de las barbaridades de pecado que hizo David,
Cuando el profeta Naamán se fue a avisarle a él, a decirle lo que estaba ocurriendo, ¿entendió él que estaba en pecado? No, no entendió. Todo un David, todo un hombre sabio, todo un hombre que la Biblia describe que tenía un corazón grande para el Señor, no entendió. Aún escuchando del profeta que le decía que le conversara ese pasaje, no entendió. No supo que él había ofendido al Señor. Todo un David. Hasta que tuvo que decir el profeta: esa persona eres tú. Cuando él como rey dice: pues entonces hay que matarlo, a esa persona que se robó su oveja, a esa persona que hizo esto o lo otro, hay que matarlo, hay que quitarle la vida. Y dice el profeta: ese eres tú. ¿Comprendía David en el problema que se había metido? ¿Comprendía David el pecado que había cometido? No. Hasta cuando le quitó el velo, la venda, un hijo de Dios, para decirle: no, ese eres tú pecaste por eso. Por eso, hermanos amados, por favor, examinémonos siempre y no pensemos que las cosas que estamos haciendo es de mil maravillas para el Señor, sino que hagamos una pausa para identificarnos a nosotros mismos si es que estamos haciendo las cosas correctamente entre los ojos de Dios. Y si no lo estamos haciendo, entonces ¿qué va a venir? Va a venir la disciplina del Señor, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque Dios le ama, hermanos. Porque Dios, hermanos, no puede haber sufrido tanto en la cruz del Calvario para abandonarle a usted. Nosotros somos sus ovejas, hermanos. Y pase lo que pase, el Señor nos va a seguir rescatando. Y pase lo que pase, el Señor nos va a seguir disciplinando. Cuando yo miro que los pies así del Señor cruzados y puestos esos clavos de 14 centímetros que rompieron todos sus huesos, el Señor, ¿cómo no se va a acordar de eso? Lo que ocurrió en la cruz con Él. Y entonces ese derramamiento de sangre le permite al Señor acordarse de su vida y decir: no, yo no puedo dejar a Marco, por más que me haya fallado. Él es mi hijo. Yo tuve el dolor profundo de mi vida para darle vida eterna. Él se ha descarriado, pero yo lo voy a rescatar. Eso hace con usted, eso hace con todos nosotros. Gracias. Pero va a llegar, hermanos, va a llegar el momento de la disciplina, el momento que menos pensemos. Y cuando eso ocurra, usted, hermanos, reflexione y diga: sí, me lo merezco. Y una cosa importante, hermanos, Dios no solamente disciplina a su pueblo, Dios les cobra en esta misma vida a los impíos que creen haber sido los amos y señores de este mundo y haber hecho lo que han querido. En algún momento Dios les cobra. Porque ¿qué sería de este mundo, hermano, que la gente haga lo que él quiere? No me estoy refiriendo a los impíos, que hagan lo que quieren y aquí no ha pasado nada. No, no, no. Algún momento el Señor los toma y los sacude y los pone en el suelo y les hace comer polvo. Porque con Dios no se juega. La gente que ha llegado a un estatus político y de dinero, de tantas cosas de arriba, creen que van a hacer todo lo que quieren y creen que no hay un Dios que les va a juzgar. No, aquí todos. La historia nos habla, hermano, de grandes personas en lo que hicieron en las vidas de los pueblos, en sus gobiernos. Algún día Dios los agarró, a esos políticos los tomó. Y así está ocurriendo, hermanos, en estos tiempos. Y el Señor les deja. El Señor les permite. Tenemos un Dios permisible. Pero llega un momento que les cobra aquí en la tierra. Y si no se arrepienten, van al infierno. Punto. Así de simple. Entonces, los hijos de Dios que hemos entendido la palabra del Señor, reconozcamos que el Señor nos está ministrando, nos está disciplinando porque nos ama. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué interesante, ¿no? Nos está diciendo que Él azota a todo hijo que lo hemos recibido. Azota, hermanos. No es una palmadita que nos da el Señor, dice la palabra del Señor bien claramente. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nos está exhortando el apóstol San Pablo. El que soporta la disciplina del Señor, dice, es un hijo que acepta la corrección. Es el hijo que dice: sí, Padre, gracias te doy por lo que yo he hecho. Sí, soy tu hijo. Pero mire cómo continúa la palabra.
Pero si se os deja sin disciplina, de los cuales todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mire qué expresiones tan duras. ¿Quién es un bastardo? Aquel que no tiene padre, ¿no es cierto? Ese es un bastardo. Así que aquellas personas, hermanos, que son disciplinados y no aceptan la disciplina y no entienden que el Señor está haciéndonos un favor para corregirnos, nos constituimos, no diría así, perdón, no diría nos, se constituyen en bastardos. Aquella persona que no ha entendido que ese sufrimiento de la disciplina es porque el Señor nos ama y no lo acepta, es un bastardo. Y de eso tenemos miles de millones de personas en el mundo, porque no han conocido la gracia, la misericordia, el favor del Señor. Son bastardos. Qué aflicción para una persona poder entender lo que es un bastardo. No tengo padre, pero usted y yo tenemos un Padre eterno que nos ama, hermanos. Amén. Un Padre eterno que está cuidándonos diariamente, el que nos ayuda a perseverar hasta el último, hermanos, el que no nos deja solos, el que diariamente cuando nosotros confesamos pecado, Él está listo para perdonarnos y nos dice: por amor eterno te he extendido mi misericordia, porque tenemos un Dios de gracia, de misericordia, de perdón. Esa comunicación diaria con el Señor nos permite seguir siendo los hijos fieles. Y aceptamos, hermanos, cuando nos ponen el cuadrilátero del Señor y nos ponen contra las cuerdas y nos da un knockout. Aceptamos, porque somos sus hijos. Porque el Espíritu Santo nos revela y nos dice: sí, pecaste, no lo vuelvas a hacer. Esa es la reconciliación grande que nosotros tenemos con el Señor. Y va cuidando nuestras vidas diariamente, hermanos. Y nos va alimentando. Y nos va abriendo las cosas que queremos. Amados hermanos, haga siempre un inventario. Cada vez que se acuerde de eso, haga un inventario. Las bendiciones grandes que Dios le ha dado, hermanos. ¿Sabe que cuando uno hace una pausa y reconoce todo lo que hemos recibido del Señor, X año, X día, como que nuestro corazón se inflama más de amor? Padre Santo, ¿cómo me has dado? Padre tan bueno, ¿cómo me has librado del pecado? ¿Cómo has permitido que yo crezca espiritualmente? ¿Cómo has permitido, Padre, que yo no abandone la iglesia? Mi refugio es la iglesia. Mi refugio es estar con mis hermanos, escuchar tu palabra, cantar. Mi refugio es escuchar la voz tuya. Mi refugio es leer tu palabra. Mi refugio es la oración. Y vivimos una vida plena en el Señor, porque nuestros ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Y vivimos, hermanos, esa vida llena de esperanza. Que cuánta gente adinerada quisiera tener lo que usted tiene, lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra ni se vende, hermanos. Las cosas de Dios no están en el supermercado. Las cosas del Señor están en el reino de Dios y en nuestros corazones. Ahí está la gran diferencia. Por eso usted y yo somos felices, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, concluyo con esto, nos dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaron y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Todos nos vamos a acordar un momento en nuestras vidas de la corrección que nos hicieron nuestros padres. Y posiblemente cuando ellos nos corregíamos, nosotros aborrecíamos a nuestros padres consciente e inconscientemente. ¿Y por qué tanta corrección? Pero cuando transcurre el tiempo y conocemos al Señor, decimos: gracias por mi papá, por mi mamá que un día me corrigió. Y entonces yo no estoy metido en la droga, no estoy metido en el robo, no estoy metido en el delito, tengo temor. Me corrigieron mis padres y reconocemos la corrección. Mientras estuvimos viviendo en la corrección de nuestros padres terrenales, no nos gustaba que nos corrijan, no me gustó tanto. Yo me acuerdo de una ocasión que no puedo olvidar. Ya tenía 14 o 15 años y algo debe haber hecho, no me acuerdo concretamente qué hice. Y yo llegaba a mi casa con unos 2 o 3 amigos. ¿Sabe lo que hizo mi papi? Sacó un palo de escoba y me hizo correr toda la manzana, ¿no? Yo corriendo para que no me alcance
la escoba para darme, ¿no? Yo debo haber estado muy molesto, muy furioso en ese día, que delante de mis amigos hacía eso, una situación tan bochornosa para mí. Pero después, yo entendí, siendo ya cristiano, que lo que hicieron mis padres fue algo bueno para mi vida. Y yo le he dicho muchas veces a mi esposa, todo lo bueno que yo tuve en mi juventud, después de Dios, fue porque mis padres me dieron. Todo lo bueno. Lo malo yo aprendí con mis amigos. Lo malo aprendí fuera de mi hogar. Pero dentro de mi hogar aprendí lo mejor. Pero como así es la juventud, más absorbe lo malo que lo bueno. Pero hay un reconocimiento de parte nuestra que un día nuestros padres nos guiaron, nos disciplinaron, nos castigaron para ser mejores. Porque ahí está precisamente presente la palabra de Dios cuando uno entiende, ¿no? La varita de la corrección. Entonces ese momento para nosotros es despiadado, es horrible que nos hayan hecho sus padres, pero después no, entendemos que fue gracias a ellos que fuimos diferentes. Si nosotros los humanos como padres pecadores hemos hecho eso por los hijos, pensemos en Dios, un Padre eterno, un Padre que nos ama. Cuando nos ha disciplinado, yo no me acuerdo cuántas veces me ha disciplinado, ya he perdido la cuenta, muchas veces, hermanos. Y gracias que me pudo disciplinar, y me hizo llorar, y sentí angustia en mi corazón. Pero para llegar a ser el Hijo de Dios que quiso, para despojarme de las cosas que el Señor no le gustaba, pero hubo que llorar, hubo que angustiarse, para llegar a ese punto de reconocer que esa disciplina era un imperativo en mi vida. Entonces cuando reconocemos eso y aceptamos, la vida es diferente, hermanos. Gracias, Padre, por tu corrección. Ay, qué bueno que eres. Uno se acuerda las decisiones fatales que cometimos sin consultarle, cuyos resultados fueron funestos, que nos causó angustia, dolor, y vino el Señor con una corrección y nos levantó y nos bendijo. Porque la corrección del Señor no es para botarnos a un hueco y dejarnos allí plasmados en el dolor y la angustia. La corrección del Señor es para levantarnos. Amén. Y para decirnos, hijo mío, yo te amo. Amén. Por esa razón, hermanos amados, tenemos que estar siempre puestos los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de su vida, de mi vida y de la fe. Amén, hermanos. Amén. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Padre bendito, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Y levanto mis manos para agradecerte por la corrección que algún día nos diste, Señor, porque nos amas, Señor, entrañablemente. Aunque no entendamos tanto tu amor, pero sí reconocemos que nos amas. Por eso nos has corregido cuando te hemos fallado, Señor. Y hoy estamos aprendiendo cada día de tu corrección. Ayúdanos, Padre, a mejorar cada momento. Ayúdanos, porque nosotros no vamos a mejorar por nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, a tener nuestros ojos puestos en ti, mi Jesús de la gloria, para tener una vida tranquila, de paz y de esperanza, Señor. Te entregamos nuestras vidas. Te entregamos, Señor, nuestras frustraciones, nuestro pecado, nuestras malas decisiones, nuestras cosas que solamente tú sabes hemos hecho. Que nos perdones, Padre. Anímanos, Señor, levántanos, Padre. Bendice a este pueblo que estamos aquí, Señor, reunidos, porque tú eres el gran pastor, tú eres nuestro pastor. Ayúdanos, Padre, anímanos, fortalécenos, ábrenos las puertas que nosotros deseamos, Señor, Padre, por favor. Tú conoces este momento, los deseos que tiene cada familia, Señor. Padre, regálanos esos deseos, Padre, porque tú eres un Dios generoso, un Dios de amor. ¿Qué sería de nosotros si no te hubiéramos conocido? ¿Dónde estaríamos en verdad, Señor? Pero tú has sido bueno. Seguimos gozando de tu amor, de tu provisión, de tu misericordia, de tu perdón, de tu esperanza, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Mira a tus hijos que no pudieron venir. Igual, Señor, acuérdate de ellos, Señor. Que estés juntos con ellos, abrazándoles, bendiciéndoles, Padre. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.